Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Yo soy José Antonio Cortina, soy el coautor de este libro, El fin de los sueños, una historia de ciencia ficción con toques distópicos de la que hablaré a continuación. Para presentarme un poquito más, yo llevo escribiendo fantasía, ciencia ficción y terror sin ningún tipo de pudor ni reparo y mezclando los géneros en mi libro albedrío desde que tengo casi uso de razón. Empecé a publicar a principios de los 90, en el primer Visiones Propias, editado por Julián Díez, también en el segundo, de Elia Barceló, y desde entonces pues me he dedicado al cuento, sobre todo en un principio, y luego ya pasé a la novela. En el año 2003 publiqué Las Fuentes Perdidas con la Factoría de Ideas. En 2006 giré mi carrera hacia la literatura juvenil y publiqué La Casa de la Colina Negra, en Alfaguara. Unos años después repetí editorial con la trilogía El ciclo de la luna roja, que por motivos que no vienen al caso acabó al final con otra editorial, con Hydra, que es la que publicó el año pasado la que fue antes del fin de los sueños mi última novela, La canción secreta del mundo. El fin de los sueños es mi séptima novela y es la primera que he escrito en colaboración. Ha sido una obra escrita a medias con Gabriela Campbell, que no ha podido venir hoy, francamente porque le queda bastante lejos de aquí, no, ya es de Málaga. Y yo tenía muchas ganas de colaborar. El proceso creativo, el proceso de escritura es algo que siempre se suele decir que es algo solitario, individual, que estás tú metido en tu cabeza, delante del ordenador o pensando en tu historia por donde vayas. Y tenía muchas ganas de colaborar con alguien. Y Gabriela Campbell me pareció una buena manera, una buena coautora para escribir este libro. El fin de los sueños es una novela de ciencia ficción. Está ambientada en un mundo que ha sufrido una guerra tremenda que casi ha diezmado a la población. Quedan muy poquitos centros urbanos. La civilización ha recibido un palo muy gordo. No es exactamente una novela apocalíptica, porque no estamos viendo cómo ya degenera la historia, sino al contrario, vemos cómo va subiendo, cómo la cosa va mejorando. En esta guerra, que casi ha traído la desolación al planeta, ha traído también algo más. Es una nueva tecnología, es la tecnología onírica. En su intento por encontrar soldados más alertas, soldados que no necesitaran descansar, pues empezó a investigar sobre este tema. Querían que estuvieran siempre alerta y que no durmieran. Y bueno, eso llegaron a conseguirlo con distintos aparatos y distintas drogas. Y a pesar de que en entrada parecía que el proceso había tenido éxito, que estos guerreros, estos soldados iban a no necesitar descansar, no apagar sus mentes y estar por tanto más alertas y más dispuestos al combate, luego se descubre que no funcionó del todo. Al poco tiempo estos soldados empiezan a tener problemas mentales graves, y muchos acaban muertos. Es entonces cuando se descubre que aunque el ser humano quizá no necesite dormir, sí necesita soñar, sí necesita tener ese chispazo de subconsciente que hace que tu cerebro esté preparado para seguir tu rutina diaria. Necesitamos soñar, eso es una de las premisas básicas de este libro. Esta tecnología, al principio aplicada a lo que es el campo bélico, pues luego cambia. Luego, una vez ya el conflicto ha terminado, una vez ya la civilización se empieza a reconstruir, es cuando esta tecnología llega a la calle, llega al común de los mortales. Es lo que se reconoce como la revolución onírica. La hemos basado bastante en lo que es nuestra internet actual. Hay una nube de sueños, donde tú, en un momento dado, cuando quieras, te conectas. Esa nube escanea tu cerebro, echa un vistazo a tus necesidades físicas, a cómo te encuentras, y te prepara un sueño específico para ti. Un sueño muy breve, a lo mejor media hora o una hora, y con ese sueño ya tienes para aguantar pues, un tiempo largo sin tener que descansar, sin tener que apagar el cerebro. No solo tenemos esta nube, una nube además controlada
También hay artesanos oníricos, hay gente que te puede confeccionar un sueño a tu gusto. Tú le dices, quiero soñar que vivo en un mundo de fantasía, que soy un rey, que estoy dominando dragones, y él, con esos elementos, te prepara un sueño, como si fuera una obra de teatro en la que se te dispara en la cabeza y que tú vas a poder vivir. Estos artesanos oníricos, al principio, eran legales, pero después de cierto incidente, acaban pasando a la clandestinidad. Aunque hay soñaderos, lugares donde la gente va a soñar, sueños eróticos, sueños terribles, algunos hasta pesadillas, lo normal es que no están bien vistos, por lo menos de entrada. La ciudad donde transcurre la historia se llama Ciudad Resurrección y es una ciudad producto de esta guerra terrible que ha tenido lugar. Es una ciudad sobre todo vertical, con altas torres, y hay una división clasista en lo que es por alturas. Lo que es la zona baja de la ciudad está llena de refugiados que han llegado de la guerra y zonas radiactivas alrededor de toda esta ciudad. Y luego, a medida que vamos ascendiendo en las torres, pues la gente que vive ahí va ascendiendo en lo que es en la clase. Los privilegiados viven en la parte de arriba de la ciudad. Este es más o menos el marco donde transcurre la novela, el fin de los sueños. La historia arranca cuando dos personajes muy diferentes, Ana, la hija de un alta burócrata, uno de estos privilegiados que vive en las alturas, e Ismael, un chaval que al contrario vive abajo, vive en el caos de la parte baja de la ciudad, tienen un sueño. Tienen un sueño en el que aparece de manera completamente ilógica un elemento que no debería estar ahí. Es una muchacha morena, que les pide socorro, les pide auxilio a los dos. Dice que está atrapada en una pesadilla y que tienen que salvarla. Y ese es el arranque de la novela. Vemos cómo estos personajes empiezan a investigar quién puede ser esta muchacha que siempre que aparece en sueños aparece rodeada de mariposas y intentan averiguar qué es lo que está ocurriendo, si es real o no es real. Además, los dos sienten por ella una atracción muy fuerte, una atracción que aunque en la novela se pueda decir que ese amor es algo todavía más intenso y no comprenden el motivo, es algo que les impulsa a buscarlo. Encuentran otro grupo de jóvenes también como ellos que también han tenido este sueño, han asistido a la aparición de esta muchacha que les pide ayuda de manera constante y se ponen en marcha, empiezan a investigar y más o menos hasta aquí puedo hablar de la novela sin caer en el spoiler. Yo creo que la parte más quizá que a mí más me gustaba de esta historia, aparte de colaborar con Gabriela Campbell, era lo de mezclar los sueños con la ciencia ficción. Yo siempre he sido muy de escribir sobre sueños, es algo que me ha llamado bastante la atención desde que era un chaval. En mis novelas suelen aparecer personajes que tienen, por ejemplo, capacidades oníricas. En mi trilogía, El ciclo de la luna roja, aparece una especie de hechicera que tiene la capacidad de meterse en la cabeza de los demás, meterse en los sueños de los demás, manipularlos a su antojo. Algo así como lo que hacen los artesanos oníricos en esta obra. Así que nos pareció, cuando yo le planteo a Gabriela Campbell empezar esta novela conjunta, Gabriela Campbell no está aquí para hablar por ella misma, no puede comentaros nada, pero yo os puedo decir que yo cuando se lo planteo es porque ya tengo bastante conocimiento de lo que era capaz esta mujer. Ha trabajado en mil medios diferentes, ha publicado artículos, ha escrito cuentos, ha publicado poesía, ha tenido una editorial también, una editorial de ciencia ficción. Y luego además, yo veía, cuando leía sus cuentos, cuando leía sus novelas, cuando leía sus poesías, me daba cuenta del potencial que tenía para lo onírico, para las imágenes, para las metáforas. Y por eso, cuando empezamos a hablar de escribir esta novela juntos, el tema de los sueños salió de golpe, salió desde el principio. Yo era el que abogaba más por ir hacia un terreno que últimamente estoy más cómodo, que es el que más estoy escribiendo, que es fantasía.
pero fue ella la que tiró hacia la ciencia ficción. Y pensamos en toda esta tecnología onírica, en cómo se podía preparar, cómo podía funcionar, y le quisimos dar una base medianamente sólida para lo que es luego el delirio onírico. Y así fue más o menos como empezamos a plantearnos la idea. Claro, como he dicho antes, es muy complicado. Escribir una novela en solitario ya es complicado de por sí. Es algo que lleva bastante tiempo, que cuesta bastante esfuerzo. Y hacerlo con otra persona, y además que en este caso, ¿no? Por ejemplo, que ella vive en una punta del país y yo vivo en la otra, pues ha sido una experiencia también complicada en lo que es el apartado logístico. Hemos hablado mucho, hemos hecho mucho brainstorming, hemos pensado en cómo podría ser este mundo, hemos hablado largo y tendido sobre cómo podía haber quedado este mundo tras la guerra, qué cultura podía tener, qué modas podía haber en esta nueva ciudad, en Ciudad Resurrección. Y poquito a poco fuimos construyendo nuestro escenario en la cabeza, con mucho hablar, mucho diálogo sobre todo. Cuando enfocamos ya lo que es el plano de la escritura, cuando ya queremos dar el salto a plasmarlo en papel, pues buscamos una estructura que nos ayudara a hacerlo, que nos facilitara el trabajo. Y lo que hicimos, como ya he dicho antes, tenemos dos protagonistas en la historia. Está Ana y está Ismael. Y decidimos dividir la novela en capítulos alternos que van a estar protagonizados por Ismael y por Ana. Yo me iba a encargar de los capítulos de Ismael y Gabriela de los capítulos de Ana. Y así fue como arranca el proceso de escritura. Como tampoco queríamos que el lector notara una división de estilos muy marcada, era algo que vimos que podía perjudicar a la obra, pues en cuanto escribíamos nuestros capítulos, los leíamos, los repasábamos, los corregíamos hasta la saciedad, hasta que los estilos quedaban bastante igualados. Y yo creo que en eso estoy bastante contento. Hay gente que no sabe qué partes ha escrito ella o qué partes ha escrito yo. Y así fue como trabajamos. Mucha reescritura, mucha corrección, mucho trabajar en los capítulos del otro. Ya digo que la idea era dividir los capítulos de Ana e Ismael, pero nos dimos cuenta que haciéndolo así, la historia se nos quedaba un poquito corta, se nos quedaba un poquito el foco cerrado. Necesitábamos más personajes para contar esta historia. Y por eso, de vez en cuando, fuimos metiendo interludios protagonizados por otros personajes que van ampliando lo que es el foco de la historia, van ampliando el mundo, ampliando la ambientación, y también tenemos más claro qué es lo que está ocurriendo en la novela. También estos interludios pues también no los dividíamos. Ella elige unos personajes, yo elegí otros, y también lo mismo, trabajo de fusión de estilos. Y esto así, a grandes rasgos, es el fin de los sueños. El proceso de edición fue bastante... Bueno, el proceso de escritura fue bastante largo. Creo que estuvimos como 2 años trabajando en ello. Tanto ella como yo teníamos otros proyectos y cuando encontrábamos un hueco para ponernos con la novela, pues lo hacíamos. Una de las cosas que siempre comento en las presentaciones, que es un error, entre comillas, que cometimos, es que pensábamos que trabajar, siendo 2 en una novela, que el tiempo iba a costar mucho menos que trabajar en solitario. Y ahí, claro, fue un error tremendo, porque nos ha costado bastante más trabajo. A mí me ha costado bastante más trabajo escribir esta novela siendo 2 que, por norma general, escribir una cuando trabajo solo. Porque, claro, tienes que contar con otra persona para todo, tienes que discutir a veces sobre qué cosas te gustan de la historia, de su parte, qué cosas crees que hay que cambiar. Ha sido un proceso bastante laborioso. Yo me he quedado bastante satisfecho. De hecho, en cuanto acabamos esta novela, pues ya nos lanzamos a escribir otra novela en conjunto, que cambia completamente de registro. Esta vez vamos hacia lo que es la fantasía, y encima una fantasía con tonos humorísticos al estilo Terry Pratchett. Y bueno, en eso estamos ahora. Ya la hemos terminado, ahora estamos corrigiéndola, y yo imagino que esta colaboración con ella, porque me he sentido muy a gusto trabajando con Gabriela, yo creo que se prolongará a lo largo del tiempo. Ha sido un disfrute trabajar con ella. Lo que fue el proceso editorial fue bastante más rápido.
cuando teníamos más o menos la mitad de la novela, empezamos a moverlo. Esta editorial, Plataforma Neo, le gustó lo que le mandamos y decidió confiar en nosotros. Todavía no ha valido la segunda parte de la novela, que por suerte después de leerla siguieron confiando en nosotros. La historia les gustó y bueno, pues ha aparecido hace muy poquito y ahora aquí estoy presentándola aquí en Bilbao, que para mí es un placer. Y ahora, después de este rollo que os he soltado, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacerme, pues estaré encantado de contestar. ¿Alguien quiere saber algo más de la novela, de cómo hemos escrito, de cómo escribo yo, de la historia en sí? Solo un comentario. En ciertos foros, en ciertos ambientes, estáis anunciándolo un poco como novela juvenil. Yo, después de leerla, hay determinados niños y jóvenes que no les dejaréis acercarse ni con un palo a ese libro. Tiene mucho del libro de terror. Ya, pero eso es algo que siempre se comenta, lo que yo escribo. Fíjate, no, a mí ya te conozco, no me extraña, de Gabriela me extraño más, pero vamos. Pues, y es que creo que la idea que tenemos ahora mismo de la literatura juvenil, yo cuando escribí mi primera novela, que fue mi novela juvenil, que fue La casa de la colina negra, yo escribí esa novela pensando en las novelas juveniles que había leído en mi tiempo. Y luego me di cuenta que había cambiado el nivel. Ya no era tan blanca, ya hay más elementos oscuros, ya se ha abierto el campo, te dejan jugar con cosas que a lo mejor en mis tiempos yo por lo menos no encontraba esos libros. Ahora ya el terror tiene vía libre, la violencia está a cierto extremo también. Y esta novela sí, es una novela oscura, es una novela en algunos puntos bastante peligrosa. Pero yo creo que ahora ya están preparados para ello. Yo no creo que ningún chaval se pueda traumatizar leyendo este libro. Sí es cierto que alguno de mis novelas anteriores sí me ha llevado un chaval traumatizado con ella, ¿no? Sobre todo con La canción secreta del mundo. Pero bueno, también La canción secreta del mundo está enfocada hacia un público quizá algo mayor que El fin de los sueños. Yo creo que El fin de los sueños es una novela que se puede leer sin ningún problema a partir de 13, 14 años. ¿Alguna pregunta más? Yo, si puede ser. Sé que, como comentabas, tú has escrito más bien lo que es la perspectiva de Ismael y Gabriel ha escrito más bien la perspectiva de Ana. Pero la trama general, ¿la habíais previsto directamente? ¿O? Sí, la trama general era lo que sobre todo era conversación, era pensar por dónde van, por qué derroteros iba a tomar la historia, qué es lo que iba a ocurrir, y era mucho de hablar, pensar y descartar cosas, ver qué era lo que pensábamos que podía funcionar mejor, y luego pues claro, antes de ponernos cada uno con un capítulo nuevo, sí teníamos una especie de breve sinopsis de lo que iba a ocurrir. También descripciones de escenarios. Cuando trabajas, yo es algo que busco siempre en mis novelas. Yo puedo escribir fantasía, puedo escribir ciencia ficción, puedo escribir terror, pero siempre tiene que ser coherente. Siempre tengo que respetar unas reglas y siempre el lector, el pacto que hago yo con el lector de mira, esto es cómo funciona este mundo, no lo puedo romper nunca. Eso, trabajando dos personas, la cosa se complica. Puede haber detalles que rompan ese pacto, puede haber algún punto de incoherencia, y eso lo trabajamos mucho, hasta niveles a veces exagerados, ¿no? De vestuario de los personajes, de qué es lo que llevan puesto, de cómo nos estamos refiriendo a lo que llevan. Es que había que tener mucho cuidado con muchos detalles que a lo mejor cuando yo trabajo solo no le doy cuenta fácil de esas discordancias, momentos que de repente una puerta se convierte en una cortina. Y ya estamos hablando de lo que es escenario, pero luego hay otro plano, que es de alternado científico. Eso ya la cosa se complica. ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Cómo te conectas al sueño? ¿Cómo funciona esta red? Claro, ahí también tenemos que tenerlo bastante claro y hablamos bastante sobre el tema. A mí hay una cosa que no he comentado, que es que yo creía que Gabriela había dicho que, sobre todo, yo lo que había leído, cuento y poesía, yo veía que su capacidad para la metáfora, para la imagen, iba a ser algo abrumador en lo que es el plano onírico de la novela, cuando ya están inmersos en el sueño. Pero resultó no el caso contrario, porque ahí daba todo el pecho también, lo hacía muy bien. Pero ella fue la que me consiguió frenar a mí, que yo me iba más hacia el campo de la fantasía y me iba arrastrando hacia el campo de la ciencia ficción. Ella era la que me decía, no, esto no puede ser así como tú lo planteas.
este porque sí no vale aquí, hay que meter cierta base, tiene que ser por esto. Y le daba mucha importancia a este plano científico de la novela. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? Yo no he traído libros, solo he traído un libro, el mío propio, tampoco he traído multimedia, pero he traído marcapáginas para el que se lo quiera llevar. No ¿La coautora está tan contenta como tú con el libro? ¿Más? ¿Menos? ¿Pero repite quién? ¿La coautora está tan contenta como tú con el Sí, libro? yo creo que sí, por lo menos no me ha dicho nada, claro, en el sentido contrario. No sé si lo ha dicho. Es el primero de... Bueno, este es un único libro. ¿Eh? Este es un libro autoconclusivo. Es autoconclusivo. Empieza, acaba y ya está. Cuando empezamos a hablar del tema, cuando hablábamos de esta novela, de sus posibilidades, sí que hubo un momento que nos planteamos que quizá había alguna manera de continuarla, pero tal y como ya luego se fue enfocando el final, no tenía sentido. Sí que es un universo que nos ha encantado trabajar en él, ¿no? Todo este universo del sueño. Y tal y como queda la cosa al final de la historia, pues sí que, no es que deje pie a continuaciones, pero sí que hay una cierta curiosidad en qué puede pasar después. Pero no creo que esa curiosidad nos lleve a trabajar más en este universo. Yo creo que como novela única yo creo que funciona y ya está. Ahora ya toca contar otras historias. Hombre, la segunda parte de que ocurre en el mundo real después de lo que ha ocurrido podría tener interés, pero sería una historia diferente. Sí, es que eso es completamente diferente. Ni siquiera sería una continuación, claro. No, eso me refiero, que sería otra historia, sí. Sí, exacto. Pues si no hay más preguntas, podemos... ¿Cuándo vas a acabar ese libro maravilloso que dijiste el otro día que estabas escribiendo? ¿Te refieres al que todo el mundo no se le quiere Ese leer? que la gente vomitaba cuando lo leía. No, eso es una exageración. Es que resulta que yo como escritor tengo una vena bastante oscura y a veces no la contengo, a veces la suelto. Ya os digo que, por ejemplo, por Relación Secreta del Mundo, me he contado gente que quería abrir un grupo de afectados por el final del libro. Estaba en la Feria del Libro de Madrid y una chavalilla que vino con su madre a que yo le firmara un ejemplar, le pregunté, ¿te ha gustado? Y ella me miró y me dijo, no lo sé. Y me dijo, es que estaba llorando en el coche cuando venía hasta aquí porque se lo estaba acabando en el coche. Y bueno, en una novela que he empezado ahora hace poco, pues me he soltado. Y estoy escribiendo una historia bastante oscura, ya dirigida claramente hacia el público adulto. Y bueno, he empezado a moverla por mis lectores de prueba, o sea, tampoco he ido más allá. Llevo muy poco. Y por ahora es que dicen que casi no pueden leerla. Yo creo que exagero, yo creo que no es tanto como parece. Pero bueno, me resulta una reacción bastante curiosa. También hay una cosa que me llama mucho la atención. El prólogo de este libro, del fin de los sueños, es muy llamativo. Es un prólogo que además escribimos a medias. De una manera, es un cliente de un soñadero, uno de estos lugares ilegales donde se están preparando sueños, y yo llevo buena parte hasta que él entra en la cabina y se conecta y empieza a soñar. El sueño lo escribe Gabriel, y mucha gente cree que ese sueño lo he escrito yo, porque es tan exagerado, es tan, de cierta manera, tan bruto, que piensan que es mío. Digo, no, es ella la que ha escrito esta parte tan dura de la novela. Otra cosa que me achacan a mí es mi capacidad de matar personajes. Y lo que es las muertes más significativas de este libro también son de ella. O sea, yo aquí he sido el bueno en este caso. Aquí no quería traumatizar lectores, pero bueno, he dejado esa responsabilidad, la he dejado en sus manos. Y bueno, parece que tampoco lo hace mal cuando mata. Y bueno, os animo a leer la novela, os animo a adentraros en este universo onírico que hemos creado Gabriela Campbell y yo. Ha sido un privilegio trabajar con ella, ya digo que con suerte esta colaboración seguirá bastante tiempo. Ahora mismo encaminados a la fantasía, pero bueno, cualquiera sabe, a lo mejor algún día volvemos de nuevo al mundo de la ciencia ficción. No hay más preguntas, pues ya... Y esto que es marcapáginas. Y una de las facetas que tiene también es la ilustración. Esto lo ha hecho ella. Dibujo y cita.
único, comentar que está a punto ya de publicarse el nuevo número del fanzine, que está a punto de publicarse, pues ya en unos días recibiremos la noticia. Nada más, gracias.